Hola Mariana. Hola, estamos hoy día de nuevo. Nue- ¿De qué nue- quieres conversar hoy día? Nuevamente, me gustaría que me hablara un poco sobre el tema de las fobias. Las fobias en la psicología, así como algunos pacientes que te hayan tocado que tengan fobias específicas. Bueno, está la fobia social que hemos leído también en tus textos, que es como Sí, que junto como con la ansiedad social son como lo que pasa es la que fobia a las personas, ¿o no? ansiedad y fobia social se denominan igual. Y la No. ansiedad y la fobia social no es una fobia a las personas, como yo te explicaba la vez anterior. O sea, se le llama, yo creo que ansiedad social porque se ocurre en el contexto de interacciones sociales, pero no es una fobia a las personas por sí misma. No es que yo te evite a ti como persona, sino que lo que evito en realidad en una fobia social es, me escapo en el fondo de los pensamientos de, de autodevalorización, ¿entiendes? Ya. La fobia en realidad se manifiesta como una conducta concreta de evitación de una cierta situación o de un cierto objeto, por ejemplo, cuando existen fobias, no sé, fobia a las alturas, fobias a los O ascensores. sea, no es que me escapo de las personas, de todas las personas, sino que me escapo de ciertas Me, personas que yo me, siento que me hacen sentir de tal o cual no, me manera. escapo de situaciones de incomodidad, de Ya, malestar, de ansiedad. Eso es lo que hago yo en el fondo. ya. ¿Se entiende? Sí. O Me sea, como que no escapo, es que cualquier persona me da fobia y voy a salir corriendo en la calle, sino no, que... no, sino que yo evito situaciones de incomodidad en las que yo me siento incómodo conmigo mismo. Por eso que, por ejemplo, a veces las personas me dicen, no, cuando yo me siento preparado para presentar un trabajo y lo entiendo bien y sé lo que voy a hablar, no me siento tan nervioso como cuando me dan un trabajo a última hora y me voy mal preparado. Es porque me voy a sentir incómodo Ujú. o incómoda si es que yo sé que no voy dominando el tema y me pueden hacer preguntas y me voy a sentir incómodo en una situación en la que puedo quedar en blanco, puedo no saber qué responder, ¿me Hacer el entiendes? ridículo en el Un poco fondo. hacer el ridículo, ¿no es cierto? Sentir que los otros me están mirando y que yo estoy haciendo un papelón, así como que no Ah, estoy haciendo lo correcto. ah. ¿Mm? Pero en el fondo ese como hacer el ridículo es como de cada persona, ¿no? Cada persona siente que hacer el ridículo es decir tal o cual cosa. Tenemos como Sí, distintas definiciones de hacer el ridículo, exacto. Si ¿no? yo por ejemplo, me siento ansiosa para pedir algo en una tienda, para pedir información en una tienda, es porque siento que yo voy a hacer, que lo voy a hacer mal, que no voy a Ujú. saber cómo preguntar. En el fondo voy tan nerviosa del mismo evento que incluso el mismo evento me genera ansiedad. O sea, cuando yo estoy ahí tratando de preguntar algo, me pongo en blanco, Ujú. no porque no sepa cómo hacerlo, sino que es porque voy pensando que no me va a resultar. Ujú. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Entonces, las fobias en general tienen que ver con, es como un aprendizaje de evitación. En la fobia, en realidad, yo, por ejemplo, puedo tener una experiencia, en general, lo que se ha estudiado es que tienen muchas de ellas origen en experiencias traumáticas, ¿ya? Ya. Pero no O sea, a la necesariamente. persona le pasó algo fuerte que esa persona consideró fuerte y que le hizo tener miedo miedo social, en el fondo, así como miedo Sí, a ciertas situaciones sociales, a sí, bueno, en ciertas el caso de la personas. fobia social, en el caso de las otras cosas también. Por ejemplo, en un ascensor, puede que yo haya tenido una experiencia de haberme quedado encerrado en un ascensor, o puedo haber observado, por ejemplo, a un adulto tener una crisis de pánico o una crisis de miedo en un ascensor, y yo puedo haber adquirido también ese miedo al ascensor en forma de aprendizaje también, como de Ujú. aprendizaje vicario, que es como yo aprendo observando lo que hacen otros o lo que le pasa a otro. Ujú. ¿Ya? Entonces, en el fondo la fobia es como un trastorno de evitación, porque las personas empiezan a evitar no solo el objeto, digamos, el objeto de la fobia, sino que también empiezan a evitar todas las situaciones asociadas al objeto. Por ejemplo, Claro. si yo tengo fobia a los ascensores, por supuesto que voy a evitar todo ascensor, voy a evitar acercarme a los ascensores, voy a evitar incluso a lo mejor hasta hablar de los ascensores, ¿se entiende? Cuando la Ujú. fobia es muy, muy, muy intensa, puedo incluso tener fobia a la palabra Ujú. que describe la situación. Claro. ¿Mm? Y yo te iba a preguntar, como por ejemplo alguna vez te escuché comentar que
que había una joven, una mujer, una niña que le tenía fobia al vómito. Al vómito o al hecho de vomitar. Y en el fondo ese miedo o esa fobia la podía llegar a limitar hasta en el sentido de que no podía ni salir de su casa. O sea, porque ella tenía miedo a ir a un carrete, y miedo a ir a una fiesta porque tenía miedo de encontrarse con alguien vomitando, o ella misma vomitar por ver a alguien vomitando, o en el fondo la fobia, mi pregunta es que en el fondo las fobias podrían llegar a limitar a una persona hasta el punto que no pueda ni salir de su casa, ¿no? Pero absolutamente, o sea, por ejemplo, en la fobia a los ascensores, las personas, o sea, en general las personas organizan su vida en torno a la fobia. Alguien que tiene fobia a los ascensores tendría que buscar para vivir un departamento que no esté, por ejemplo, más arriba del X pisos, que estuviera dispuesta a caminar todos los días, porque subiría y bajaría a pie desde su departamento. He trabajado con personas que al trabajo suben, no sé, 15, 20 pisos a pie todos los días, lo que igual, digamos, en el contexto de un grupo social de trabajo parece extraño. Uh-huh. Las personas a veces ocultan la fobia hasta un cierto punto. Por ejemplo, con la fobia a la oscuridad, las personas organizan su vida en torno a la luz del día y no salen de la casa, se quedan en su casa después de que oscurece, por ejemplo. Por lo tanto, están limitadas para hacer cosas en la noche. Una pregunta que te iba a hacer, así como, ¿se puede separar en el fondo la fobia social o la ansiedad social del miedo a hablar en público? ¿O sería como una manifestación de eso? ¿Sería como hablar en público, así como tener fobia o pánico escénico en el fondo? ¿Cómo sería más o menos sería como el mismo problema? Lo que pasa es que la fobia social, por ejemplo, se manifiesta diferente. A ver, si bien es cierto, yo creo que el mecanismo psicológico que la sostiene es común en las personas, con ciertas variaciones individuales del significado que tiene esa evitación. Por ejemplo, el pánico escénico, el pánico al hablar en público tiene que ver con este mismo mecanismo, ¿ya? Pero que se va a manifestar en forma diferente en las personas. ¿Se entiende? Más o menos, así como... Tú dices que si se podría manifestar en una persona solo ansiedad de hablar en público, solo eso. Claro, una persona que no tenga como básicamente ansiedad a los grupos sociales, o problemas con sus amigos, o problemas de relacionarse con la universidad, pero sí al momento de hacer una disertación o una presentación en el trabajo laboral, entra en pánico y no puede hacer nada, no puede desempeñarse, un examen de grado. Ahí podría ser... en esos casos, por ejemplo, yo me he encontrado con personas que teniendo como base una fobia social han logrado superar las otras cosas, o sea, se han como autoayudado a superar esa dificultad. Por ejemplo, en una situación de trabajo, alguien que tiene un cuadro, digamos, crónico de ansiedad social, puede haber ido superando las etapas que implican resolver y poder funcionar en el trabajo de manera adecuada, por ejemplo en el contacto con los demás, etc. Pero como está el mecanismo de base de autoevaluación negativa, puede exacerbarse cuando le toca a la persona tener que presentar frente al público, por ejemplo. Ya. Ese tema yo lo encuentro súper interesante, porque yo creo que a todas las personas en realidad les pasa un poco que el presentar, el manifestarse ante una audiencia, en el fondo es como la máxima forma de ansiedad social, porque yo siento que todos me van a estar evaluando a mí, y a lo mejor la persona que tiene ansiedad social va a pensar que todos lo están evaluando a esa persona negativamente. Cuando muchas personas, si nosotros pudiéramos leer como la mente de las personas, van a estar pensando en lo que tienen que comprar o... Bueno, de hecho, el otro día leía que en Estados Unidos la tercera causa de consulta por motivos psicológicos es la ansiedad social. Lo otro que te iba a decir es que también está estudiado que, por ejemplo, si yo, que tengo ansiedad social, entro a un auditorio donde hay gente reunida, yo me voy a sentar lejos de lo que yo considero que es el grupo de gente. ¿Se entiende? Sí. No me voy a sentar al medio donde hay un asiento vacío, sino que me voy a quedar
me voy a quedar en la parte de afuera, voy a sentarme lejos del grupo que yo percibo que es como este pensamiento colectivo, me voy a sentar lejos de ellos. No, y aparte puede ser que yo me sienta en un lugar donde siento que la atención no va a estar dirigida hacia mí, ¿no? O sea, voy a elegir un lugar lo más poco, ¿cómo decirlo? Como poco llamativo posible. Voy a hacerme notar lo menos posible frente a este grupo que yo, digamos, de inmediato interpreto como un grupo de personas versus yo, ¿se entiende? Claro. O sea... Como que ellos forman parte de esta colectividad a la que yo llamo pensamiento colectivo. Claro, o sea, al tiro las personas que le tenemos miedo a hablar en público, vamos a definir lo que es el grupo y lo que soy yo, ¿o no? Vamos a hacer esa diferencia. Exactamente, sí. Y eso es inconsciente y es automático. Claro, automático, y uno tiende a alejarse de eso. Y tampoco sirve como enfrentarlo de una, ¿o no? Ir como directamente a sentarse con el grupo, porque uno crea... No, o sea, por eso en el fondo la importancia de la terapia, porque lo que hace la terapia en el fondo es ayudarte como a deconstruir esos pensamientos y a, digamos, aprender interpretaciones alternativas de la realidad. A darte cuenta en el fondo, ¿no? Darte cuenta que... Yo creo que a lo mejor tú me puedes corregir, pero el primer paso en la terapia sería como darte cuenta que uno hace esta diferencia entre el grupo y yo, o cómo es sería... uno de los pilares del trabajo de la terapia. ¿Cómo sería? Es como ayudar a que la persona deconstruya, como te decía yo. O sea, primero que nada, identifique, porque cuando uno tiene un problema así, lo vive como si estuvieras dentro del problema. Tú crees en realidad, sientes y vives como si el mundo fuera un escenario imaginario en donde todos te pueden evaluar de una manera negativa, que como decíamos la vez anterior era la proyección de tu autoevaluación negativa, ¿se entiende? Claro, sí. Entonces, el primer paso es como ayudarte a ponerte como aprender a ser observador de tus pensamientos, observador de qué es lo que te pasa, qué piensas en esa situación, cuáles son las cosas o los pensamientos automáticos que tienes en esa situación. Claro. Entonces, cuando yo empiezo a tomar el rol del observador, me empiezo a dar cuenta de que en esa situación, por supuesto que si lo veo a través de la lógica, es imposible que todo ese grupo de personas sean un pensamiento colectivo. Eso es imposible en la práctica. O sea, es imposible que todo ese grupo de personas estén pensando lo mismo. Exacto. Y más encima que ese pensamiento sea negativo. Sí, es súper típico, por ejemplo, estar en una presentación en público y si alguien de la audiencia bosteza, tú al tiro atribuyes a que está fome lo que estás diciendo. Claro. O sea, alguien se para y se va, ya, se fue porque lo que estoy diciendo es, no sé, es ridículo o estoy diciendo no sé, algo insensato. Algo fuera de sentido o algo así. Ah, qué interesante. Entonces eso sería como el primer paso, como que la persona se vaya dando cuenta que en el fondo como que todos pensamos distinto, ¿no? O sea, y la gente está en otra, o sea, no necesariamente un gallo que está bostezando significa que no le está poniendo atención a lo que yo estoy puede estar diciendo. bostezando porque tiene sueño, porque durmió mal, por mil otras cosas. O sea. Pero cuando yo tengo esta hipótesis de mí mismo, también voy a seleccionar, digamos, de la realidad, los datos que confirman la hipótesis de que yo no soy alguien valioso, ¿se entiende? O sea, uno autoselecciona lo que a uno le hace mal más encima. Es que, por eso decía yo, tiene que ver más que nada con el pensamiento, como con una estructura, con una forma de pensar que se hace crónica finalmente. Es súper interesante poder llegar a eso, y cuando las personas empiezan a entender eso es como que se les abre otra realidad, así como wow. Y parte de eso, o sea, parte del trabajo también tiene que ver con como que reconstruir una imagen de sí mismo que sea mucho más apegada a ¿cómo decirlo? Como una descripción de sí mismo, de lo que la persona tiene como cualidades y tiene como defectos también, porque es como, tampoco la idea es a dos extremos, es como que una visión totalmente negativa de mí mismo y una visión totalmente así como maníaca de mí mismo, yo soy fantástico, soy bacán, sino que es como irnos al centro, como mirarnos a nosotros mismos con lo que tenemos, con todo lo que tenemos.
No somos ni tan malos ni tan buenos tampoco. Exacto. Yo creo que es como, a lo mejor de repente uno se queda como en el blanco y el negro, ¿no? Porque uno, por lo menos a mí me ha pasado cuando siento que me están evaluando todos negativamente y digo, yo soy feo, yo soy penca, yo soy poco inteligente, como que la tendencia mía es irse al otro extremo. No, mentira, yo soy bonito, yo soy inteligente, yo soy excepcional. Pero eso tampoco se siente bien cuando uno está como también como tratando de divinizarse, de como armarse uno mismo. Porque en el fondo, o sea, si hablamos un poco más, como más en profundidad de lo cognitivo y de lo profundo, no nos sirve de mucho reemplazar un pensamiento con otro, porque en el fondo una imagen exacerbada positiva de mí mismo no contempla los datos de la realidad, o sea, es como una exageración también hacia el otro lado. ¿Se entiende? Sí. Cuando yo me puedo mirar y empezar a describirme quién soy y como descubrir quién soy, descubrir, por ejemplo, que muchas veces como me autoevalúo negativamente, también me autoexijo. Entonces, cuando he logrado grandes cosas, es como que los logros los meto al saco roto, los logros quedan en nada, es como que igual siento que no tengo valor. Y cuando alguien me halaga, por ejemplo, tampoco lo creo, porque si tengo una base de pensamiento de mí mismo negativo, lo que otro me dice cuando ve mis cualidades y sabe lo que yo hago bien, tampoco lo creo. O sea, no se trata ni de tirarse muy para arriba ni tirarse muy para abajo. En el fondo es como tratar de incorporar elementos de la realidad y hacer hipótesis como más aterrizadas en el fondo, ¿no? Ajá, porque exactamente. Sí, eso como, es. Eso es. Es como, ¿qué te iba a decir? Que es como difícil a veces cuando uno solamente nota, porque como tú dijiste, cuando una persona tiene como ansiedad social, uno empieza a acaparar cosas de la realidad que son solo las negativas. Por ejemplo, cuando yo estoy hablando en público y veo al gallo bostezando, que esa es una de las cosas nomás que uno acapara negativamente. Sí, porque si alguien mira, si tú puedes interpretar que alguien te está mirando feo, por ejemplo. Claro, o que alguien junto con el gallo que está bostezando. O sea, claro, todo eso va, claro. Todo eso uno lo va sumando y va armando esta imagen de que todos piensan esto de mí. Tú ahí no estás mirando todos los que están atentos, todos los que te hicieron preguntas, sino que el foco, y te llevas, después de esa situación, te llevas lo negativo, es como que lo hice mal, esta cuestión no estuvo bien, o hice un poco el ridículo, o se aburrieron, en realidad no estuvo bien porque se aburrieron, etcétera. Claro, entonces como que te iba a decir que puede ser difícil en el fondo como incorporar cosas de la realidad, elementos de la realidad, si es que yo solamente veo lo malo, ¿no? Es como eso de ser como lo más difícil, ¿no? Por eso que te decía yo recién que digamos, no sirve que la persona es como tratar de eliminar los pensamientos negativos y echarle solo pensamientos, entre comillas, positivos. Porque primero tengo que aprender a razonar, aprender como a mirar de lejos mis pensamientos y decir, ya, a ver, estoy pensando igual que siempre en esta situación. Me voy a la casa pensando en que lo hice mal. Ajá. Pero, ¿es real eso? ¿Corresponde con lo que realmente sucedió ahí adentro? Tengo así como la bolita mágica para saber que la persona que bostezó realmente era porque estaba aburrida de lo que yo dije. Claro. Ah, ya te entiendo. O sea, es como en el fondo hay que ponerse a razonar en el fondo, así como a buscar a través de la lógica si es tan cierto o no. Es tan cierto. ¿Sí? Es tan cierto que todos me están mirando feo, es tan cierto que todo me sale mal. A lo mejor no es tan cierto. Eso podría ser como lo primero, ¿no? Así como ponerse a razonar. Sí. Interesante. O sea, yo también tengo un poco la hipótesis de que son como errores cognitivos, ¿me entiendes? Que se hacen crónicos, porque si yo empiezo a evitar situaciones sociales y tengo esta manera de hacer hipótesis equivocadas, no tengo cómo contrastarlo si es que no tengo cómo aprender a pensar de otra manera, ¿se entiende? Entonces empiezo a evitar situaciones y cuando yo evito, las hipótesis que yo tengo permanecen. No negativas. Claro, porque no tengo cómo contrastarla y cómo cambiarla. Claro, o sea, estás diciendo que la evitación a personas o a situaciones solamente potencia nuestros pensamientos negativos. Sí. Pero también se siente como que no podemos, o sea, no podemos acercarnos a esas personas que nos hacen, que como que esas personas
Y de repente muchas veces le echamos la culpa a esas personas o a esas situaciones, como que ellos fueran culpables de cómo nosotros nos sentimos. Sí. ¿O no? Sí. Cuando en el fondo somos nosotros mismos, ¿o no? Es como... Bueno, obviamente que también está descrito que las personas con esta digamos, este cuadro, estos síntomas, también tienen problemas sociales porque como tienden a ser más callados, más negativos de repente, o menos activos socialmente, también crean una imagen de personas de que, o sea, pueden ser interpretados como personas que son como creídas, por ejemplo, como que no toman en cuenta a los demás. A veces tienden a caer mal solo por el hecho de que no participan por todo este rollo que tienen adentro. Claro. Entonces, también ellas pueden potenciar, ¿o no? También socialmente generan situaciones con los demás por lo mismo, porque tienden a ser menos recíproca la relación social con otro. ¿Se entiende? Como evitan situaciones, a lo mejor van a dejar de ir a cumpleaños, van a saludar al amigo para el cumpleaños, a algunos de ellos les cuesta llamar por teléfono, entonces dejan de hacer cosas que también generan situaciones sociales con otros, ¿entiendes? Déjame ver si te entendí. En el fondo una persona que tiene como este miedo a ciertas situaciones sociales, o esta fobia social, o este miedo a hablar en público, lo que sea, en el fondo la persona podría... a través de sus conductas, a través de sus acciones de alejarse de las personas o las situaciones que lo incomodan, también podría asimismo potenciar la imagen de que esa persona no está ni ahí, o sea, no está interesada en la situación social, no es accesible esa persona, es difícil de complacer, es difícil de darle el gusto en el fondo, o sea... es creída, es una persona que no... O sea, se puede interpretar de muchas maneras. Alguien que puede entender y pensar que es alguien tímido, alguien puede pensar que es alguien que es como pagado a sí mismo. Pero, o sea, ojo, no quedemos tampoco acá en la idea de que existiría un pensamiento colectivo de un grupo que la está calificando. No. Pero cuando hay comunidades que interactúan entre todos y que conversan entre todos, puede que también ocurran fenómenos social, colectivo en esa situación con esa persona, ¿me entiendes? Sí, o sea que no es que todas estas personas piensen que esta persona es creída, sino que un conjunto de opiniones individuales basadas en la conducta de esta persona que se aleja de las demás personas porque tiene miedo a la incomodidad. Sí. El conjunto de las opiniones de esas personas puede ser como... puede ser negativo hacia esta persona, pero no es que todas esas personas tengan por sí mismos una opinión en contra de la persona. Y no es que exista un pensamiento colectivo, ¿se entiende? No, esa idea que nosotros los humanos no armamos de que las masas de personas piensan de la misma manera. Es súper curioso eso en realidad, porque siempre nosotros pensamos, es que ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué van a pensar de mí? Como que todas las personas pensaran lo mismo. Sí. Y eso lo tenemos todos los seres humanos. Todo. Por eso que la ansiedad social es tan común, es tan frecuente. O sea, yo creo que todos manejamos de alguna manera ciertos grados diversos de ansiedad social. Claro. No sé si me atrevo a decir que todas las personas, pero es tan común que uno igual lo va descubriendo en otras problemáticas psicológicas también, que de repente están como conectadas entre sí. O sea que podríamos decir así como en grandes palabras que lo que los demás piensan de mí no existe. No existe en el fondo, ¿no? Tú describiste eso. El concepto, lo que los demás piensan de mí, o los demás, es una idea sobre un pensamiento colectivo. Claro. No es así, no existe lo que los demás piensan de mí, no. No existe la posibilidad de que dos seres humanos piensen lo mismo en un momento dado y de la misma manera. No existe eso. Nosotros pasamos toda la vida pensando de que existe esa cosa. No existe un pensamiento colectivo automático, existen acuerdos entre personas, o sea, si esta persona de la que estábamos hablando recién tiene una conducta de rechazo o de ostracismo frente a un grupo, a lo mejor esas personas van a conversar y van a decir, oye, ¿qué le pasó a X? Yo creo que X es así porque es así, punto. Y nos quedamos todos con una opinión en la que hemos hecho un acuerdo. Claro. Ahí puede ser una especie de acuerdo colectivo, pero aún eso no va a significar de que se construya y que existe en forma automática un pensamiento colectivo de todas las personas. ¿Se entiende la diferencia? Sí, se entiende.
Se entiende, o sea, es que es curioso eso, como pasamos nosotros toda la vida pensando o preguntándonos qué piensan los demás, pero es que los demás piensan que yo soy flojo, que yo soy tonto, que yo soy feo, o que yo soy bonito. También a lo mejor las personas que tienen delirios de grandeza, esas cosas piensan que los demás, como colectivo, piensan de que yo soy bello o yo soy tal o cual cosa, no sé. A lo mejor puede ser. Y yo, o sea, también uno se podía encontrar con alguien que está en el otro extremo, y es que se siente como superior a los demás. Uh-huh. Pero también en el fondo revela un poco esta especie de materialización del pensamiento colectivo. Es como que yo soy mejor que todos los demás, yo soy diferente a todos los demás. Uh-huh. Los demás como un colectivo de iguales, ¿se entiende? Claro, yo soy mejor que ellos porque tal o cual cosa. Yo soy mejor que ellos porque tengo un apellido vinoso, o yo soy mejor que ellos porque tengo dinero, yo soy mejor que ellos porque, no sé, soy más inteligente, lo que sea. Claro. Pero no es así. Pero no es así. No es así. Ya. Y la terapia nos puede ayudar a eso, en el fondo, a darnos cuenta que no... Todas las personas no pensamos igual, ¿cierto? No, en el fondo la terapia es como reconstruir un enfrentamiento diferente. A eso ayuda la terapia. Y las personas se liberan de kilos de situaciones incómodas y de sensaciones como internas de malestar y de incomodidad. Y de autodepreciación, creo yo. Ya. Sí, porque parece que es súper fácil para nosotros autodepreciarnos basado en lo que pensamos que los demás piensan, pero no deberíamos funcionar así si queremos en el fondo ser felices, ¿o no? O sea, como... Bueno, yo creo que no debiéramos, sería ideal pensar que bastaría con decirle a alguien, oye, ¿sabes qué? Tienes que dejar de pensar así. Pero como tú dijiste, en un momento uno llega a eso nomás, no es que tú le digas a alguien, ya sabes qué, cuando entres a un auditorio, siéntate al medio y sé feliz. No, si fuera tan fácil. ¿No sucede? Sí. No sucede así. Hay que conversar las cosas, ¿no? El paciente se tiene que dar cuenta por sí solo. O sea, claro, en el fondo la terapia lo que hace es ayudar a analizar y a reestructurar y a aprender otras formas de pensamiento para enfrentar esas situaciones, y lo que tiende a pasar es que hay éxito. O sea, en general a muchas personas empieza a funcionar solamente con analizar y reestructurar los pensamientos en torno a las situaciones sociales, pero no solo en torno a las situaciones sociales, sino que son en torno a sí mismo también. Y cuando la persona de a poquito va haciendo cosas pro interactuar con los otros, estar por ejemplo en un cumpleaños en el que ya estuviste antes y pensaste de otra manera, ir a un cumpleaños otra vez y analizarte cómo estás en el cumpleaños, qué estás pensando de los demás y cómo tener otras alternativas de respuesta, y darte cuenta de que cuando lo haces de otra manera y en el fondo aprendes a pensar y analizar la situación de otra manera, te resulta diferente y te sientes mejor, y por último te olvidas de que estás en este autoanálisis, sino que te sumerges en la experiencia y empiezas a disfrutar de una talla, de conversar de cualquier cosa, de reírte, de bailar, etcétera. Cambia la cosa, cambia la cosa, cambia la vida. Cambia la vida, sí. Cambia la vida. Bueno, gracias de nuevo por estos comentarios.